Yo quiero preguntar, ¿hay alguien que quiera acompañar a este caballero aquí, arrepintiendo de sus pecados? ¿Alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Jesús viene pronto. Vamos a orar por él. La Biblia dice que los ángeles en los cielos hacen fiesta por un pecador que se arrepiente aquí en la tierra. Ya saben ustedes cuál es el ABC del Evangelio. Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Arrepentirse, reconocer que somos pecadores, reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no volver a pecar. Amén. Segundo lugar, bautizarnos en agua, que es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. La Biblia dice que cuando Él murió en su cuerpo mortal, enterró todos nuestros pecados. Pero cuando resucitó de entre los muertos, ya no resucita en relación al pecado, sino con un cuerpo glorificado. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales en su nombre, estamos muriendo para el mundo y sus pecados. Y cuando salimos, estamos haciendo la semejanza de la resurrección de Cristo. Pasamos de muerte a vida. Pero vamos a orar por este caballero. Yo sé que hay alguien por allí que en su corazón está sintiendo algo, pero hay alguien que le dice: no lo haga. Si la iglesia está en oración, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales de maldad. Eso viene para otros temas, hermano. El enemigo no quiere que usted se salve, pero Jesús le está llamando en este momento. Vamos a orar todos. Bendito Padre Celestial, yo te ruego por este caballero, Señor. Límpialo, Padre, de toda maldad. Perdónalo, Señor, de todos sus pecados. Y permita, Dios mío, que en tu nombre este varón pueda caminar contigo. Y el día de tu venida él pueda, Señor, resucitar entre los muertos o ser arrebatado si está vivo. Igualmente oro por todos los visitantes que vinieron a este culto hoy, Señor. Que seas tú guiándolo con paso de justicia en el amor de Cristo. Que seas tú ayudándole a entender la doctrina del nombre del Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Jesús en esta hora. Y ahora sí, seguimos conversando acerca de la unicidad de Dios con el pastor Juan José Gómez. Y en la parte anterior, tú me leías un pasaje acerca del día de Pentecostés. Sí. Entonces, ¿cómo saber que realmente la iglesia primitiva nace allí? Sí. O sea, lo que veo es que es un evento normal y estaban 120 personas. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra del Señor. No encontramos en la Biblia ninguna otra iglesia, ninguna otra fundación. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: yo también, hablando de una conversación que tuvo con Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él, no es que Pedro sea la roca es Cristo, edificaré, hablando de un futuro, mi iglesia. No digo mis iglesias, sino en forma singular, mi iglesia. Y las puertas del Hades, o las puertas del mal, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Ahora bien, de ahí en adelante encontramos precisamente cuando él se dirigió a Jerusalén, allí lo crucifican, resucitan entre los muertos, y él encomendó a los apóstoles a comenzar precisamente esa iglesia donde él dijo que edificaría, ¿verdad? Sobre esa roca edificaría su iglesia. Entonces, en el libro de los Hechos, encontramos allí donde nacen con 120 personas, ¿ok? Y de ahí en adelante, lo que usted me menciona de Martín Lutero, ya eso fue en el año 1512, cuando Martín Lutero pues clavó las tesis allí en la puerta de la catedral, y nacieron de allí los luteranos, y de allí comenzaron a salir cualquier cantidad de iglesias, pero con la diferencia que Martín Lutero siguió creyendo en la Santísima Trinidad. Ahora, antes de que lleguemos a la Santísima Trinidad, podríamos dar por hecho entonces que la única iglesia válida o la original es la iglesia primitiva. La iglesia las primitiva. demás iglesias no tienen validez. Mira, si se sujetan a lo que está escrito en la palabra del Señor, Pablo dijo: yo puse el fundamento, si otro pues que venga, que sobreedifique sobre ese fundamento, ¿sí? Porque no pueden haber dos iglesias con es posible que haya personalidades jurídicas diferentes para identificarse ante los gobiernos de diferentes países, pero si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, que es nuestro libro texto, ¿verdad? Encontramos pues esa sola iglesia que nació el día de Pentecostés. Ahora, antes de llegar a Martín Lutero y antes de llegar a esa Trinidad, a esas tres divinas personas, bueno,
¿De dónde sacamos, de dónde surge que Dios es uno solo? No solamente con Martín Lutero comenzó la Trinidad comenzó en el año 325 en el Concilio de Nicea, donde Constantino reunió a todos los apóstoles, en este caso pues los padres de la fe, o los padres de la iglesia, y allí pues en ese concilio optaron por adorar ese dogma de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso fue en el año 325, de ahí continúa entonces el papado, comienza pues la historia de la Iglesia Católica, y no sé si estoy haciendo mal con nombrar, No. pero mi idea no es hablar mal de nadie, sino explicar lo que está establecido en la historia y en la palabra de Dios, que es la Biblia. La unicidad de Dios, bueno, para nosotros los cristianos es el complemento de Dios, lo real de Dios, es Dios como todo el ser completo. Cuando se hace esta pregunta, nosotros entendemos que son referentes a las dudas en cuanto a la Trinidad, en cuanto a todas estas doctrinas que se han generado luego del Concilio de Nicea. Nacieron todo este tipo de preguntas acerca de la unicidad de Dios. Este concilio generó grandes dudas en todas las personas que creían en el Señor Jesucristo. Por esto se deducen estas preguntas acerca de la unicidad de Dios. Nosotros como creyentes plenos de que existe un Dios verdadero, un solo Dios, como está establecido en la palabra, el capítulo 6, verso 4 de Deuteronomio, el capítulo 2, verso 19 de Santiago, y muchas palabras, muchos textos bíblicos como el 10:30, donde el Señor dice, yo y el Padre uno somos, que nos aseguran de que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios que creó todo lo que existe, un solo Dios que se ha manifestado en tres formas diferentes. Yo creo que es muy importante que entiendan esto que nosotros predicamos, porque si ustedes le preguntasen a cualquier persona que cree en la unicidad de Dios, aquí en Venezuela le va a responder lo mismo. Si se lo preguntan a un colombiano, también le va a responder lo mismo. Que haya creído en esta doctrina, a un chino también le va a responder lo mismo. Porque nosotros estamos fundamentados, como dice el capítulo 2, verso 20 de Efesios, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces para nosotros es muy importante esto de la unicidad de Dios, porque nuestro Dios es muy celoso y Él no permite que nosotros adoremos otras imágenes, Él no permite que nosotros le demos la gloria a otro Dios que no sea Él. Lo que he podido entender es que ustedes nada más creen en un solo Dios. En un solo Dios. Y en el Concilio de Nicea se establece que efectivamente Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decir que es uno solo? Si eso fue avalado por la Iglesia en su momento. Pero no por Dios, sino por el hombre, ¿sí? Porque hay quiero leerte aquí en el libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo nos enseña algo muy importante. En el libro de Colosenses, capítulo... Pero de alguna manera eran hombres representando a Dios en la tierra, ¿no? Porque representaban la iglesia. Depende cómo representamos a Dios. Nosotros para representar a Dios tenemos primeramente que tener la unción del Espíritu Santo y estar autorizados por un llamamiento de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. O sea que si hay alguna autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, en el espacio, en cualquier lugar, si hay algún príncipe, están debajo de los pies de Cristo, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Entonces, se supone, claro, que fueron hombres, ¿verdad?, los que adoptaron eso, pero no la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no está inspirada por hombres. Si Cristo es el Rey de Reyes, ¿dónde queda el Padre entonces? Es que Jesucristo es el Padre. ¿Cómo se explica esto? Porque esto puede resultar un poco confuso. Sí, no, es que de por sí, hasta ahora han pasado tantos siglos, han pasado 2 siglos, y todavía eso ha traído mucha confusión. Yo voy a leer acá en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo, a mí no sé la palabra del Señor, porque después dice, no, el pastor dijo, y no es el pastor el que dice, es la palabra del Señor, ¿sí? Encontramos acá el primer mandamiento para el pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, la Biblia nos muestra que Dios es uno, no 2, ni 3.
Y en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 39, así dice la Biblia, dice la palabra de Dios: ven ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces la palabra del Señor nos muestra que Dios es uno. Nunca vemos un ayudante, nunca vemos por allí absolutamente a nadie. Juan, tenemos que hacer una pausa y al regreso seguiremos conversando acerca de este tema. Tú mencionas varios pasajes de la Biblia donde dice que Dios es uno, pero también en el Nuevo Testamento se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Ya. Hacemos una pausa y al regreso a la respuesta, amigos. Ya venimos.